Dudas. Eh, bueno, el encuentro de hoy entonces tiene, digamos, como principal finalidad un poco, bueno, cerrar este recorrido que iniciamos con René, por alguna de las problemas que se pueden abordar de las ciencias sociales en esta América Latina o en este contexto de América Latina. Eh, la idea era dar, digamos, una muestra de cómo se están enfocando estos problemas, dar algunas herramientas y algunas perspectivas teóricas de cómo abordarlas, en un marco, digamos, de un seminario amplio, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Con lo cual, es muy probable que muchos de los temas de interés de ustedes hayan sido tocados en algún punto por el seminario, aunque no abordados en profundidad. Esto sería, digamos, como un seminario atrapa todo, como dice la ciencia política norteamericana, ¿no? Pero bueno, lo importante sería que podamos también, a partir de este recorrido, que nos da también un marco que nos sirve para contextualizar, problematizar, también pensábamos con René que, bueno, que en este contexto podrían tomar un poco la palabra ustedes y enseñar, bueno, qué aspectos les sirvieron del seminario, qué bibliografía, cómo lo vincula con su tema, y de alguna manera ir delineando un trabajo final. Después vemos la fecha con René, nos reuniremos después de este seminario, pondremos más o menos una fecha. Pero que, digamos, el trabajo sea un ejercicio de reflexión en función de su tema de investigación, vinculado también a algunas de las problemáticas que hemos visto en el seminario. No demasiado extenso, no vamos a pedir demasiado, pero sí hacer un esfuerzo en esto, bueno, o en qué elementos le sirvieron, o bueno, si a alguno le resultó interesante, atrayente alguno de los temas, alguna de las cuestiones que desarrollamos, también con René estamos dispuestos, y esto lo hemos charlado, bueno, nos escriben por privado y les damos un poco más de bibliografía y hacemos, digamos, un ida y vuelta más personalizado, ¿no? Eh, Así que bueno, no sé, eh, René, ¿cómo lo ves, digamos, esta propuesta que, si te parece agregar? Sí, yo diría más bien, Mauricio y colegas, buenas tardes. Más bien empezar ya escuchando a los participantes. Hubo un envío me parece que hubo un envío por el grupo de WhatsApp. Sí, de Diego. De Diego Jaimes, exacto. Digamos, he leído ese avance. Él pretende que lo que se ha discutido, poco considera que lo que le va a servir de lo que hemos discutido en este curso, le va a servir para un capítulo de su tesis doctoral, y plantea ahí algunas categorías, ¿no? Están 6 o 7 categorías: procesos sociopolíticos, movimientos sociales, reconfiguración del Estado, de lo que recuerdo, ¿no? Y él está trabajando, digo, solo como para dar pie nada más a las intervenciones, y él está trabajando de lo que plantea las políticas públicas de la comunicación pública, me parece, ¿sí? Bien, pero justamente no aparecen esas palabras en los términos clave. Por ejemplo, políticas públicas, que sería interesante. Digo, cosas así se pueden ir conversando para, digamos, de alguna forma contribuir, ¿no?
no sé si a precisar, a pulir, en fin, ¿no? A ofrecer pistas, les resulte claramente, digamos, que tenga un sentido de utilidad, digamos. Bueno, la idea es que cada uno de ustedes, en la medida en que en la clase inicial plantearon que están haciendo sus tesis, sus trabajos, digamos, este curso contribuya a superar esa etapa, ¿no? Y no se vaya volviendo, digamos, un tema que se dilata, lo cual para nada es infrecuente, no solo en nuestros contextos, sino en el, en el ámbito universitario muchas veces. Entonces, esa es la idea, ¿no? Lo que ha dicho Mauricio, más bien escuchar, ir haciendo intervenciones. Yo sugeriría que, digamos, utilicen esos 3 o 4 minutos, ¿no? Para exponer lo que están haciendo y cómo eventualmente consideran que algunas de las categorías, enfoques o núcleos temáticos que hemos revisado en el curso les puede servir, ¿no? A lo mejor ahí en esta reunión de cierre vamos encontrando algunas pistas que podrían contribuir a ese objetivo. Entonces, más bien, no sé, nos escuchamos, ¿no? Puedo empezar. Apellido con A, sí, si alguien lo hace arbitrariamente estoy muy acostumbrada, así que no tengo problema con iniciar. Bueno, yo no hice algo como lo que hizo Diego, más bien fui recuperando cuestiones de los textos, de varios, que me gustaron y que me parecían útiles. Yo trabajo con lenguaje y soberanía, democratización de la lectura, acceso a la información y claridad estatal. Como en mi punto de partida es que la lectura es central para la mejora de la comprensión y tiene como objetivo la autodeterminación mediante el ejercicio del derecho a entender, y entonces el Estado debe generar narrativas que garanticen la igualdad de acceso a la palabra para todas las personas. Existen un montón de iniciativas para que la información sea más clara, pero estamos bastante lejos de que las leyes, las sentencias, los contratos se entiendan en una primera lectura y sean transparentes. Perdón, Todas esas normas una cosita. Fíjate, ahora que justo dijiste lo de la sentencia. Hoy salió la sentencia, o los fundamentos, mejor dicho. Sí, del juicio a Y Cristina. son 1600 páginas, ¿no? Eh, hay algo como que Lo claramente. hacen a propósito, Sí, como 1600 páginas es como para que efectivamente nadie lo lea, digamos, ¿no? Es como que. eh, Bueno, hay algo ahí de reservar eso para una elite, ¿no? Que es el que tenga el tiempo de leer 1600 páginas de esas pavadas que ponen ahí. Pero digamos, y habría que es ver en qué interesante. lenguaje también. Sí, por Si lo hacen supuesto. no solo extenso, sino inaccesible. Bien, en ese punto yo quiero mirar los 3 Recién poderes. en uno Sí. No, una acotación que favorece lo que estás diciendo, Mauricio, y vos. Recién en un noticiero, acabo de ver en La Nación Más, que decían que precisamente que sean 1600 páginas garantiza que realmente hay pruebas. Chan. Sí, bueno, las interpretaciones son como otro capítulo. Bueno, esto, si las normas, las leyes, los contratos forman parte de la vida cotidiana de las personas, lo esperable es que por lo menos tengan cierta claridad. Ese es como mi punto de partida. Y quiero mirar por lo menos un caso de cada uno de los poderes. Uno del Poder Judicial, ahí sí, seguramente va a ser un fallo o sentencia, no voy a agarrar uno de 1600 páginas de ninguna manera, aunque probablemente encuentre ahí todos los tópicos que necesito, violencia, género, bueno, y demás, pero es un exceso del Ejecutivo y del Legislativo. Bueno, los textos que me sirvieron específicamente fueron Cómo aproximarnos al Estado en América Latina, de Moncayo, El Leviatán criollo, de Cortés, Los movimientos sociales y el debate sobre el Estado y la democracia en América Latina, de Seoane, Más allá de la identidad, de Brubaker y Cooper,
el análisis político del discurso, en una parte de la entrevista a Laclau, Barriga y Zulman también, una parte muy específica del de René, del paro bancario, y el último, simulacro, cálculo y rencor. En el primero tengo ya la primera pregunta que la tenía que hacer y no sabía cómo hacerla. En el de Moncayo. Primero me interesó un montón la construcción de una nueva gramática del Estado como forma de entendimiento a partir del cambio de los instrumentos teóricos y prácticos de los que dispone para la realidad. Eso me pareció, nunca había leído algo como nueva gramática del Estado y me resulta súper interesante hasta para titular algo. Y la pregunta es esto, ese texto habla del trabajo inmaterial, o sea, los textos que yo voy a buscar son materiales, o sea, entiendo que sí, y que pueden ser medidos, pero también tienen algo de fuerza e invención. No sé cómo, si me va a servir o me va a complicar esa idea. Es una pregunta. Bueno, no importa. En algún momento... bueno, también el término de la producción biopolítica, en tanto ideas, imágenes, conocimientos, valores, formas de cooperación y relaciones. Retomé a Holloway, que yo ya lo había propuesto en el preproyecto, y me parece que está bueno lo que plantea, es un poco ideal, pero me gusta, en el mundo o los poderes del mundo, no basados en el poder, sino en el reconocimiento de la dignidad humana. Y me parece que la claridad lectora y la democracia lectora tienen mucho que ver con eso, con el derecho a entender. También la idea de la no autonomía del Estado, sino limitado y condicionado por sus relaciones sociales, que también en la generación de textos me parece una idea bastante importante. Bueno, después sobre el Leviatán, en realidad para la contextualización del Estado en América Latina, al Estado situado, a la especificidad del Estado en la región. Está claro que no todos los estados comunican de la misma manera y no todos los poderes dentro del Estado también lo hacen, y el modo específico que tiene el Estado de procesar algunas contradicciones sociales. ¿Qué más? Bueno, en el texto de Seoane, la cuestión del fortalecimiento de las capacidades estatales y el incremento de esta manera de la intervención, eso no se traduce necesariamente en formas positivas, de hecho, mi tesis no es sobre lo positivo, sino sobre lo que falla. Y después, en cuanto a la cuestión de identidad, yo creo que el lenguaje genera identidad y construye identidad. No sé todavía bien cómo abordarlo y desde qué lugar, pero me parece que el poder de la palabra tiende a significar algo importante sobre la identidad. Y el Estado tiene construcciones de discursos y de textos que son, claramente se van generando una identidad. Incluso en los gráficos y demás, yo igual no voy a mirar esos recursos. Bueno, sobre Laclau, por supuesto, su descripción sobre el discurso, no solo como lenguaje, sino como portador de sentido, y juxtapuesto con lo social, que me vino bárbaro. La construcción de la instancia discursiva a través de desplazamientos, que eso también estuvo muy bien. En cuanto a las derechas en América Latina, retomé los discursos de Macri con el PRO, y cómo empiezan a aparecer categorías como buena onda y otras cuestiones vinculadas a que la comunicación sea más coloquial y por tanto se entienda como más cercana, y cómo eso triunfó en algunas cuestiones. En cuanto al texto de René, busqué específicamente la intención deliberada del Estado de asociar, por ejemplo, protesta a vandalismo y delincuencia, cómo también la palabra estatal puede funcionar de formas muy contraproducentes. Y el último, el simulacro, cálculo y rencor, bueno, obvio, para que atender el contexto semántico del texto, que me parecía fundamental, conceptos y términos, lenguajes políticos, contexto pragmático y contexto retórico, que a su vez Mauricio lo retoma de Majul.
Bueno, y lo fundamental que en el terreno del discurso se construyen identidades e imaginarios, me parece importantísimo en el Estado. El tema de analizar los discursos para pensar formas que buscan construir consensos, y en este caso también, sobre todo en el Ejecutivo, hay muchos trámites que los ciudadanos y las ciudadanas tenemos que hacer y que tienen que construirse claramente de otra manera porque pasa de todo, no se entienden y demás. Y el análisis de esos discursos para identificar también mecanismos que estructuren el comportamiento social. Eso es todo lo que pude. Silvina, si me permites una pregunta, es decir, más bien una repregunta. Cuando planteaste, empezaste con tus preguntas luego de la breve presentación, digamos, ¿no? Más bien, digo, te devuelvo la pregunta. ¿Cómo crees que la inquietud que planteaste se relaciona con tu pregunta de investigación? O si nos cuentas tu pregunta de investigación y la pregunta que hiciste al inicio a partir del texto de Moncayo. Mi pregunta de investigación es ¿a quién le habla el Estado? ¿A quiénes les habla el Estado? En realidad, la pregunta es por el cómo, pero me interesa ver a qué actores sociales, entonces por eso está el quiénes, aunque para mí el modo está implícito. Y yo hablaba porque justo ese texto habla de cómo la fuerza ya no se mide en el trabajo material, sino en el trabajo vivo o en el trabajo creativo. Y yo no sé en qué categoría ubicar bien esos textos estatales. Son materiales, los entiendo como materiales, pero sin la carga de la fuerza productiva y de un montón de cosas vinculadas a un Estado capitalista. Como que me servía, pero no sabía si me complicaba esa pregunta. Sí. Solo una sugerencia así bibliográfica muy directa. Yo te sugiero dos autores ahí. Uno es Víctor Figueroa y otro es Joan Subirats, el catalán. Bien. También es un número de Nueva Sociedad, pero Subirats tiene otras producciones. Es un número del 2016 o 17 sobre, puede estar equivocado en el año, pero son el trabajo y sus reconfiguraciones. También es de Nuso, ¿no? Es de Nueva Sociedad. Bien. Y René, entonces, ¿me puede tipear el apellido y el...? sí, cómo no. Joan Subirats, estoy escribiendo acá en el chat. ¿Sí? Perfecto. Y Víctor Figueroa, digamos, son dos de los artículos que hablan de las transformaciones del mundo del trabajo, ¿no? Hacen una crítica del término mercado laboral y en fin, pero lo fundamental es cómo explican ese tránsito que no es lineal, pero es un tránsito tendencial, le llaman, como una fuerza de esa tendencia del trabajo, llamémosle material, tangible, hacia el inmaterial, ¿no? Hacia, digamos, el trabajo cada vez más inmaterial, digamos, ¿no? Producción de intangibles, en fin, y eso tiene que ver con lo que ya planteó Castells en los 90, en los tres colosal libro, la era de la información, en esos 3 volúmenes, en los que va explicando, digamos, por qué el conocimiento es la mercancía claramente fundamental que propicia este cambio y estas transformaciones de una sociedad, llamémosle, institucionalizada hacia una sociedad red, ¿no? Y es fundamentalmente por los flujos de información, digamos, cada vez más automatizados y automatizables, el conocimiento es un valor fundamental en aquello, y la inversión que hacen los estados en producción de conocimiento, sobre todo en eso que se llamaba primer mundo, es cada vez más intensificada y genera mayores brechas, ¿no? Con aquellos estados y países que no invierten en conocimiento, ¿no? Que, digamos, un poco van quedándose, porque eso marca en definitiva digamos, el carácter del desarrollo productivo, ¿no? Del desarrollo productivo en los países. Entonces, en términos muy simplificados, a mayor producción de conocimiento, mayores posibilidades tecnológicas y mayores posibilidades, en definitiva, de
generación de bienes y servicios y de, digamos, intensificación no solo tecnológica productiva, sino de la economía. Pero esto tiene unos costos importantísimos que tienen que ver con una prescindibilidad cada vez mayor de la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, hay muchos casos interesantísimos ahí, por ejemplo, el de la Toyota. ¿No? La Toyota, si producía en una semana 1000 camionetas con 500 operarios, ¿no? Ahora en una semana produce el triple de camionetas con la cuarta parte de operarios, de obreros, ¿no? Y bajando los costos, ¿no? Entonces, parecería que todo va bien desde el lado, digamos, desde la orilla de quienes detentan esos medios de producción, cuando uno mira el lado, ¿no? De las crisis que se están produciendo, ¿no? Que tiene que ver con cada vez mayores más trabajadores abandonados a su suerte y los problemas con ello, ¿no? Es decir, incremento del sector informal, sálvese quien pueda, un Estado que, digamos, ahí me parece que hay que encontrar esas nuevas gramáticas estatales, ¿no? Es decir, cómo se arma, digamos, cómo se arma gramaticalmente, si es que quieres, ese modo de funcionamiento del Estado y cómo ese Estado le habla, no sé, a los interlocutores, a lo que tú estás planteando como los sujetos de esa escucha, ¿no? O los sujetos, los destinatarios de ese discurso del Estado, ¿no? Entonces digo, como planteas lo de la cuestión inmaterial, yo creo que ahí hay una serie de elementos muy ricos como para mirar concretamente qué está haciendo, por ejemplo, es uno de esos, si quieres, núcleos gramaticales o conglomerados gramaticales, ¿no? Textos, ¿ya? Son los paquetes de reforma laboral, ¿sí? Los paquetes de reforma laboral que el Estado, a través de políticas gubernamentales o la política pública en rigor, ¿no? Es decir, eso que pasa por el sistema de representación que hacen los ministerios, la administración pública, los decisores, pasan por los cajones de la administración pública, donde están los diseñadores, los operadores, en fin, todo ese mundo. Yo creo que ahí, si vas por el lado de ese, llamémosle, tejido gramatical, con relación a las transformaciones del trabajo, me parece que ya sería como, digamos, abundante el asunto, ¿no? De ahí mencionaste los temas de violencia, género, que no sé, yo creo que como no conozco, digamos, tu trabajo, por eso te solicito tu pregunta, entonces, a lo mejor yo creo que así, pero, o sea, es muy osado lo que voy a decir, muy atrevido, digamos, pero a lo mejor como que vas a tener que de alguna forma precisar y delimitar qué núcleo problemático de lo que estás planteando podrías enfocar y concentrarte directamente, ¿no? Bien, Está muy buenos bien. esos comentarios de René, los comparto plenamente. Bueno, se agradece mucho la lectura tan atenta de la bibliografía, y ahí que todo el punteo que hiciste. Eh, Creo que también el análisis de discurso te va a dar, o esta perspectiva post-nacionalista te va a dar también elementos para pensar el lenguaje y cómo justamente uno puede percibir lo real a través del lenguaje y el lenguaje y la expresión de las cosmovisiones de los sujetos y en este caso de las instituciones, del Estado, ¿no? Eh, entonces me parece que eso también te va a hacer un aporte muy importante. Así que, bueno, eh, Buenísimo, gracias. Me sirve un montón. Es una bajada a tierra. Otra docente ya me había dicho, es muy grande el corpus. Pensé en mirar más chiquito y más atento. podés Así trabajar que con me estudio cierra de por todos lados. caso, con estudio de caso, digamos que eso que estás mirando, como bien te acosta René, que tratar de circunscribirte, bueno, después eso se puede extrapolar, pero bueno, tratar de tomar algo particular. Así que bueno, buenísimo. Gracias. Ramiro, vos querías
eras el segundo, vos te anotaste. Sí, yo estaba ahí corriendo mi gato. Bueno, yo tengo la claridad de Silvina, pero vamos por el mismo lado. Yo he anotado aquí un par de cuestiones. Seoane Laclau también, y anotó el texto de vos, Mauricio, que justamente lo habíamos leído para la clase pasada, y que a mí me ha servido sobre todo para la metodología, que es donde creo que estoy flaqueando, digamos, en el proyecto. Bueno, yo les había contado que en el proyecto de tesis lo que yo buscaba era analizar los discursos mediáticos acerca de 3 protestas en Santiago del Estero, 3 protestas que tienen características muy particulares, digamos, o sea, regulares entre las 3. Son protestas de empleados públicos que han ocupado el espacio público y que tenían como principal eje de conflicto al Estado provincial en demanda, digamos, de mejores condiciones laborales, entre otras cuestiones. Las 3 protestas se han dado durante el gobierno del Frente Cívico en 3 periodos diferentes. Una en el primer gobierno, otra en el segundo y otra en el tercero. Creo que estamos por el quinto ya, si no me equivoco. Lo que yo buscaba, o sea, como preguntaba hace rato René, ¿cuál sería como la gran pregunta problema? Bueno, mi gran pregunta problema, digamos, sería cómo se construyen los problemas públicos en Santiago del Estero. ¿Quiénes son los actores que intervienen? ¿Quiénes son los que tienen mayor poder, digamos, simbólico, material, al momento de definir, digamos, las cuestiones, en este caso en torno al mercado laboral de los empleados públicos y si sus reclamos, digamos, son o no son legítimos? Lo que veía en la bibliografía es que siempre, digamos, el abordaje de estos problemas, de los problemas públicos, siempre se detiene, digamos, en actores específicos. Por ejemplo, el Estado y, por ejemplo, los medios de comunicación. Pero, digamos, en ese análisis muchas veces se desconoce, por ejemplo, cuál ha sido la participación de los propios practicantes de las protestas. Que, digamos, en estos 3 casos particulares tienen una característica, digamos, que para mí es esencial, que logran visibilizar el conflicto por fuera de lo que sucede en Santiago. Que, digamos, es una cosa que se viene repitiendo acerca de las provincias y de Santiago en particular, que estos conflictos que tienen como principal eje al gobierno, al partido gobierno, siempre quedan como aisladas y sofocadas hacia adentro de Santiago, y que eso tiene que ver, digamos, con los recursos que maneja el Estado y los vínculos comerciales, básicamente comerciales, que tiene con los 2 grandes medios. Entonces, lo que me proponía, digamos, lo que me propongo en la tesis es como debatir un poco acerca de esa dominación estatal de la que habla Seoane, y ver si efectivamente, digamos, estos problemas públicos en relación a estas protestas específicas han tenido, digamos, una definición, una estructuración solamente por los medios locales y solamente por el gobierno, o ha habido, digamos, otro tipo de participación. Yo he hecho el primer relevamiento, que es el que he publicado con vos, Mauricio, me ha ayudado ahí para ese artículo, y bueno, ahí como que la hipótesis que yo tenía mucho no se ha cumplido. Tendría que haber hecho, bueno, más relevamiento, pero básicamente, digamos, ahí citando a Gibson, que hace como sociología clásica, economía clásica, lo que él dice, digamos, acerca de de las provincias, de provincias como Santiago del Estero, con características, no sé, que el partido que gobierna la provincia está ya durante muchos periodos, alternancia entre matrimonios, relación directa muy estrecha con los medios de comunicación y con los grupos políticos. Bueno, lo que dice él es, lo que va a tratar de hacer el gobierno es no visibilizar el conflicto. Cuando no lo pueda visibilizar, lo que va a tratar de hacer es deslegitimarlo y de esa forma, digamos, luchar contra lo que podría ser la presentación de una mala imagen de la administración pública local. Eso, relevando los medios, se da de esa forma. O sea, el conflicto aparece, los diarios no lo toman, cuando no lo pueden ocultar y se instala, digamos, en medios nacionales, lo que hacen es tratarlo al conflicto y a medida que eso sucede,
buscar, digamos, algún tipo de evidencia que diga que el conflicto no es tan legítimo. En el relevamiento por encima que he hecho de las otras dos protestas, eso se va a repetir. En el primer conflicto, que tiene que ver con la policía, el gobierno va a decir que son los viejos resabios de Santiago autoritario que pertenecía a Juárez. En el segundo conflicto dice que hay una incidencia acerca de partidos nacionales, que lo que quieren es desestabilizar el partido local. Y, perdón, eso en el tercero. Y en el segundo, que ha sido antes de que llegue el macrismo, lo que dice es que hay partidos de izquierda que lo que hacen es motivar, digamos, a otra vez, digamos, la desestabilización local. A mí el curso básicamente me sirve para retomar las discusiones acerca de análisis de discurso. Bueno, ahí también la CLO ha sido esencial, que yo lo había leído, pero no lo había utilizado, porque ya se me había observado, digamos, anteriormente estas cuestiones que plantea la CLO. Si vamos a tomar, digamos, al discurso como lenguaje escrito o hablado de una forma como esencial, separada, o lo que realmente es para él, digamos, como una juxtaposición con lo social. Entonces, bueno, justamente eso es en lo que estoy ahora tratando de reacomodar para presentar mejor, digamos, qué análisis de discurso voy a proponer. Y digamos, en ese sentido, lo que me ayuda un poco a pensar cómo lo haría es el trabajo que haces vos acerca de los intelectuales. Porque lo que se propone ahí, digamos, es analizar el discurso, qué es lo que se dice acerca de algo, pero al mismo tiempo hacer un recorrido histórico, no sé, de pertenencia institucional, política, ideológica, de los que hablan, digamos. Bueno, no sé, estoy ahí en esa gran discusión. No sé si se quedó claro. No, está muy bien, está muy bueno el tema. Me parece que aparte, bueno, ya lo he hablado personalmente en otra ocasión con vos. Tenés un tema muy interesante, creo que aporta mucho. Y hay como una doble entrada. Yo no diría que es flojo metodológicamente o que tenés ahí un problema metodológico. Me parece que todo lo contrario. Yo diría que tenés la oportunidad de, de articular distintas metodologías acorde a un problema de investigación que es esto, mirar la protesta, mirar los discursos que emergen ahí, pero también mirar esta dimensión organizativa de la protesta, que está bueno también como, me parece que es un aporte interesantísimo de la tesis, ¿no? Eh, y también ahí cuando hacemos tesis, esto está grabado, pero lo vemos nosotros nomás. Es como que los que hacemos análisis del discurso y que hacemos ciencias sociales y trabajamos perspectivas cualitativas, como que siempre nos persigue ese fantasma medio positivista que te dice, no sos científico, ¿no? Una cosa así, ¿dónde está la ciencia? Eh, y me parece que poder circunscribir un problema claramente delimitado y abordarlo de una manera compleja ya, eh, ya es un montón, digamos, ¿no? Por eso te digo, lo metodológico nos sirve, pero la metodología no es que no es como una especie de criterios que hay que cumplir sí o sí, depende del problema de investigación, ¿no? Eso me parece interesante. Eh, no, claramente que estamos todos en ese mismo barco, digamos, de las ciencias sociales, pero sociólogos de comunicación, politólogos, esta cosa así, sos científico, es científico lo que haces, pero vos estás trabajando con entrevistas, con discurso. Entonces, bueno, eh, digo, lo metodológico justamente es poder tratar de captar esas representaciones, poder mostrarlas, analizarlas, ¿no? Esa sería la forma de trabajar, ¿no? Por eso me parece que está muy bueno el trabajo.
Bien, Bueno. ¿quién sigue? Daniel. Sí, sigo, si les parece, con muchísima menos precisión y puntualidad y demás que Ramiro y Silvina, pero Vamos bueno, de los más precisos a los menos a precisos. los menos. Estoy en la base, en la punta de la pirámide, ¿no? Digamos, Claro, pirámide invertida, en la parte de abajo de la pirámide. claro. Bueno, yo estoy trabajando, como les contaba la otra vez, con las narraciones contemporáneas en torno a la corrupción, digamos, ¿no? Básicamente estoy trabajando en cómo las élites utilizan la corrupción como elemento simbólico, o sea, como mi trabajo, mi hipótesis es como Perdón, déjame significante, que te digamos. haga una observación ya, después seguís, pero hay un problema con la palabra utilización, digamos. Después lo vamos a ver, ¿no? Bien, bien, perfecto. Es coloquial esto que estoy haciendo. No. Tengo algunas cosas escritas, pero que no van por ahí, digamos. Pero bueno, eso. Entonces lo que propongo es un avance de capítulo de tesis, ¿sí? Centrado en la descripción de la corrupción como un significante en el marco de una estrategia antipopulista, ¿sí? Llevada adelante por un sector o de la élite argentina para difamar a opositores o contendientes políticos. Sobre eso, digamos, en distintas claves hay muchísima bibliografía, digamos, desde Polastrelli, Balán, Berrotarán, Kaufman, hay muchísimos que escriben sobre eso, pero desde distintas perspectivas, no con esta impronta, digamos, no pensando a la corrupción como un significante, digamos, en el marco de narrativas, digamos, ¿no? Y bueno, y centrarme en las narrativas mítico-políticas 2011-2019, ¿sí? Para este pequeño avance, que eso es consistente con el periodo que yo estoy trabajando, digamos, que vengo a pico y pala, digamos, laburando de a poco. Y ahí ponderar, de alguna manera, algunas gramáticas emergentes de ese proceso, algunos procedimientos simbólicos de producción, consenso-disenso, ¿sí? Pienso en precondiciones simbólicas, diseminación de afección. Pensaba en lo que vos trajiste ayer, Mauricio, en torno a las tesis de perversidad, futilidad y riesgo, etcétera, digamos. En ese conjunto de procedimientos retóricos o gramáticas, ¿sí? Más, por ponerlos así de alguna manera, y en algunos elementos singulares de esas narrativas, ¿sí? Pienso por ejemplo, en algunos elementos que les atribuyen a las narrativas, por ejemplo, María Esperanza Casullo, Dardo Scavino, el propio Lacan, el propio Laclau, digamos, en especificar algunos de esos elementos en torno a este momento histórico concreto, hasta esa coyuntura histórica concreta que planteo analizar. Y en ese esquema, no puedo dejar de pensar en torno a las problemáticas más concretas del seminario y que se relacionan directamente con esto que yo estoy trabajando, que tienen que ver con el rol y la relación de las nuevas derechas. El concepto de nuevas derechas es problemático en sí mismo, como ustedes lo planteaban el otro día, digamos. Cuando yo me lo planteo en torno al concepto de corrupción, incluso planteado como un significante, hablar del nuevo concepto de corrupción y el viejo es problemático en sí mismo también, digamos, porque yo puedo pensar la corrupción, como bien decía René el lunes,
digamos, desde el siglo XV o siglo XVI, digamos, desde, de alguna manera, la constitución del Estado absolutista, la esfera pública burguesa y demás, para acá, digamos, ¿no? Incluso, aún más, desde la revolución burguesa para acá, de la Revolución Francesa, para acá puedo pensar corrupción y un actor fundamental que es la prensa. Digamos, qué sé yo, no sé, pienso en Darton, que es un historiador de la historia de la prensa en la Revolución Francesa. Y Darton piensa la prensa en tanto la constitución de mito político, digamos, en su rol de calumniadora. Digamos, qué sé yo, acá tengo un libro de él que se llama El diablo en el agua bendita o el arte de la calumnia de Luis XIV a Napoleón. Y hay varios, así, digamos, de él trabajando ese andarivel de prensa, corrupción, democracia. ¿Sí? Pensando en lo que planteó el otro día en torno a la corrupción, René, que surgía de la lectura de Maquiavelo, ¿me parece? de Maquiavelo, ahí está. Gracias. De Maquiavelo. Me Ya parece son las que 6 de la tarde y me empieza a fallar la memoria. está muy bueno el proyecto. Bueno, claramente la perspectiva de la CLO, el análisis del discurso es fundamental. A mí me parece que hay algo que podrías explorar esta es una hipótesis mía que así la tiro así medio entre amigos. El, el primer significante sobre el cual se intenta aglutinar la derecha ante la emergencia del kirchnerismo es la cuestión de la seguridad. Con lo que fue la famosa, ahora que parece historia antigua, Bloomberg. el no ingeniero Bloomberg, ¿se acuerdan? Después viene la cuestión de la corrupción, pero la cuestión de la corrupción me parece que es más exitoso la construcción de un significante vacío, justamente porque me parece que es más vacío que la cuestión de la seguridad. La seguridad como no deja de ser, si bien uno puede abrir y pensar que seguridad significa muchas cosas, tiene como una cuestión más acotada, ¿no? En cambio, la cuestión de la corrupción tiene, mirá qué buena el aporte ahí de René, la cuestión de la corrupción tiene algo como, bueno, que se traslada a todo el cuerpo social. Hay una corrupción moral, una corrupción económica, corrupción estatal, pero es un problema, como plantea la derecha, es un problema cultural, ¿no? O sea, eh, por eso me parece que es tan efectivo como significante, ¿no? Entonces, indudablemente ahí hay bastante para explorar. Y lo que sí, yo discutiría un poco esta cuestión de que utilizan. Ellos creen realmente en eso. Digamos. Eso es lo que a veces creo que nosotros tenemos que ser objetivos desde esa perspectiva, digamos. No implica negar lo que pensamos o lo que sentimos frente a estos discursos. Pero no es que ellos utilizan el discurso. Realmente creen que el sindicalismo es corrupto. Ellos que realmente creen que la organización popular es corrupta y corrompe, que la gente se organice, corrompe las reglas de lo que para ellos es la república. Yo no lo comparto, pero digamos, no es que hay una mirada utilitarista en el discurso, sino que están convencidos realmente que es eso. Como también, no es que esto están convencidos que nosotros tenemos que estar aliados a Estados Unidos y no a los otros países latinoamericanos. Pero no es una cuestión utilitarista porque quieren importar, no sé, iPhone. No, es una cuestión de cosmovisión.
sí, como, ya, digamos, en Sarmiento, digamos, ¿no? También, sí, el desarrollo, ¿no? Está por otro lado. O sea que es una concepción profunda. Y que bueno, me parece que está muy bueno el enfoque, y es un tema también, además, que tiene una actualidad que todo el tiempo está volviendo, ¿no? Así que está muy bueno. Bueno, les agradezco el aporte a ambos, gracias René también. Ahí Bueno, está muy bueno. cierro con una cosita que yo los autores que tenía pensado trabajar, tenía pensado sumar y quería consultarles a ver si les parecía bien. Tenía pensado sumar a María Esperanza Casullo, un texto de Dagati, que es El Partido de la Patria, Sí, que suma uno que ya está en la bibliografía, que había estado leyendo. Uno tuyo, Mauricio, y de Retamoso, que es el que leímos el otro día. Yo vengo laburando con la Chloe Mouffe, ¿sí? Con dos textos básicamente de ellos, con Hegemonía, Estrategia Socialista y con La Razón Populista. Vengo laburando mucho con Scavino, que se los mencioné el otro día. Yo lo estoy utilizando mucho, me ha ayudado muchísimo a trabajar con la categoría de narrativas y demás. También he leído muy en profundidad a Angenot, no sé si en particular el discurso social, digamos que ahí tengo una serie de dudas, después yo les voy a escribir, sobre todo a vos Mauricio, porque sé que has laburado, no conozco tanto de René, pero sé que vos has laburado estas cuestiones en particular, tengo una serie de dudas, y me gustaría si me puedes dar una mano. sí, sí, sí. Eh, y después vi algunas cosas interesantes en Barrías y Zulman y en Luca y Iglesias, bueno, que tengo terminado de leerlas y demás, pero que me parece que me pueden llegar a servir para de alguna manera especificar en el articulito que iba a escribir. Eso es todo. Perfecto. Bueno, Yadir, te escuchamos. Hola, buenas noches. Bueno, mi propuesta de investigación, como había dicho en el inicio, investigación en doctorado, es una propuesta inicial, ¿no? Se refiere a las leyes de acceso a la información del Brasil y de Argentina. La intención es comprender cómo los dispositivos legales de los dos países son utilizados por los periodistas, así también como los políticos utilizan essas leis em seus projetos. Esta inquietud em mim se apresenta a partir da ascensão de Jair Bolsonaro à presidência do Brasil em 2019 e o uso que ele hizo de la lei de acesso à informação. Contextualizando, Bolsonaro utilizou a lei de acesso à informação como um mecanismo para negar a los cidadãos informações básicas sobre o governo. Mais de 64.000 pedidos de acesso à informação foram negados a lo largo de los 4 anos de governo Bolsonaro, né? Según la Contraloría General de la Unión. Fueron informaciones como quién ingresó en los edificios públicos de la presidencia del Brasil, informaciones acerca de los gastos con las tarjetas corporativas, acerca de documentos que apoyaron decisiones sobre la reforma administrativa, sobre la compra de insumos. Se congeló, ¿no, Yadir? Sí. Se debe haber cortado la luz. Sí, parece que se le quedado ahí. cayó la energía eléctrica. Sí, sí. Parece que... Bueno, ¿quiere continuar alguien comentando un poco? Sí, Dale, Mauricio, si querés. Daniela, dale. No, justo yo quería hacer la intervención después de Daniel, porque esto que estabas hablando de la corrupción,
yo lo voy a analizar, o mi idea era analizar el endeudamiento externo, y yo había puesto las editoriales de Nación, Clarín y Página 12, y voy a ir modificándolo en función de esto que estamos viendo en este seminario. Y además me sirvió mucho esto de que en todos los textos que vimos de definición de Estado y demás, el Estado leviatán criollo y demás, siempre estaba este Estado neoliberal con la cola en el capital extranjero, en el endeudamiento externo. O sea, en todos los textos había algún hilo que yo fui bastante fina porque estaba con el tema ese, y siempre está el tema de que todo el neoliberalismo necesita tener el endeudamiento externo como forma de dominio, de colonialismo, y me parece importante, bueno, eso es lo que fui viendo a lo largo de esto, y la dificultad con la que cuento yo, que siempre digo que yo vengo de variables cuantitativas, y pasar un análisis del discurso para mí es un desafío muy grande, porque bueno, es algo nuevo, y estos textos que estuve leyendo me sirvieron para entender cómo es, que me parece maravilloso, porque vengo de otra formación, que es tener números. Por eso me encantó el que hiciste de Retamoso, me pareció bárbaro, con números, con la masa, con todo. Yo digo, esto a mí me encantó, pero que digo que mi formación, que viene desde ese punto de vista, desde análisis estadísticos y de tener todos los datos, a pasar a contar con palabras, bueno, es un desafío que obviamente lo estoy haciendo porque me gusta y porque lo considero que me voy a crecer digamos, como voy a sumarle a la economía algo que para mí le falta, que es muchísimo, un montón de filósofos, de sociólogos, de comunicadores y demás. Así que estoy en esta, voy a cambiar un poco. Yo había empezado con el caso de Griesa, el fallo de Griesa, porque había sido para mí un punto de inflexión en la vida económica argentina, de que, digamos, como que se popularizó la discusión de por qué hay que pagarles a los fondos buitres o no. Esa fue lo que a mí me llamó la atención, y ahora lo iba a hacer hasta los fondos buitres, pero voy a modificarlo y voy a extenderlo hasta el gobierno de Macri, porque me parece que el tema del endeudamiento fue algo inédito en la historia económica argentina. Entonces voy a tratar de modificarlo. Por eso esto me sirvió para ver algunas cositas y para modificarlo y ampliarlo por lo menos hasta el gobierno de Mauricio Macri. Está muy bueno también tu tema, nomás una coyuntura que fue clave, Sí. que no fue justamente tan observada. Por ahí genera muchos análisis, y te puede servir como justificación, se centraron más en mirar el 2008, y la otra, bueno, fue una gran batalla también, en términos simbólicos, políticos, y de hecho, bueno, fue consigna también, ¿no? Entonces, bueno, me parece interesante, y me parece interesante ver justamente qué dice ahí la prensa, ¿no? Así que bueno, todas estas herramientas, obviamente, pues estás viendo sentidos, significados, significantes. Entonces, bueno, te vas a un terreno, saliste de la zona de confort, como dicen ahora. Sí. Sí, sí. Y bueno, pero está muy bien. Me parece que es un gran tema, y bueno, toda esta bibliografía te va a sumar indudablemente, ¿no? Sí, Bueno, la verdad tenía algunas que concepciones también que, por ejemplo, con las clases con René también estuvieron, te dan un aporte sustancial, ¿no? genial, porque uno ve también toda la América Latina, todo, digamos, el neoliberalismo a nivel, más allá que uno lo sepa, bueno, pero ver las lecturas a mí me ayuda mucho a tener un hilo, ¿no? Bueno, y a leer eso que nos falta, los economistas que tenemos una formación, bueno, yo sobre todo en la Facultad de La Plata, que es muy neoliberal y conservadora, donde si no ponemos una estadística no somos científicos. Claro. Bueno, pero ¿te pudiste cursar con López Murphy? Sí. Yo cursé con el hijo de López Murphy, ahora está en Estados Unidos porque le da vergüenza que el papá haya sido candidato a presidente, así que tiene su vida en Estados Claro. Unidos. El hijo debe tener, qué sé yo, 45 años.
Claro. Así que se casó y se fue a vivir allá a Estados Unidos. Pero sí, por ser con López Murphy, con Sturzenegger, con todos los popes no, no con Guzmán, porque Guzmán no. Con todos los compañeros, sí. Sí. Está muy bien. René, estos chistes así pues, parroquiales son todos personajes de ultraderecha de nuestra querida universidad. No, y con el Sí Purcé también es con Martín Tetaz, que tenemos la misma edad y que me ganó el centro de estudiantes. Pero Martín lo conozco de la militancia. Sí, 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 sí. Varios tienen esa desgracia. Sí. Yadir, estás de vuelta, así que bueno, te volvemos a recibir. Se hizo la luz. Se a luz acabou, né? Caiu, perdão. Eu dizia que ao largo de los 4 años del governo Jair Bolsonaro, ele utilizou a lei de acesso à informação para negar informação a los cidadãos. Então, en el hall de informações sonegadas están gastos del gobierno, contratación de productos para fabricación de cloroquina durante la pandemia, y también delitos cometidos por militares fueron negado el acceso a estas informaciones. Entonces, en vista las discusiones que tenemos acá, sostenidas aquí, ¿no? Durante este seminario, me llamó la atención especialmente las discusiones sobre los movimientos de los partidos de derecha y los análisis del populismo, porque se me ocurrió reflexionar sobre cómo Bolsonaro utilizó la ley de acceso a la información para proteger su discurso populista. Acá yo lembro Laclau que el populismo es visto como un método de construcción, ¿no? De la política. No se trata entonces de un contenido específico, de un tipo de ideología, sino de una forma compleja de articular demandas de una determinada clase. Entonces, aquí vale recordar que Bolsonaro fue elegido con un discurso antisistema, aunque lleva en la política institucional desde el final de los años 80, también un discurso anticorrupción con el Partido de los Trabajadores y Lula como blanco preferente y en la estela de la Operación Lava Jato. Bolsonaro, ele encarnou entonces este significante vacío, né? E essa representação simbólica que sintetiza essas demandas sociais acá em Brasil, especialmente as questões relacionadas à segurança pública, à corrupção, que foi discurso muito trabajado, muy batido por la prensa. Entonces, ¿cómo sustentar este discurso de Bolsonaro, de antisistema, anticorrupción, sin ocultar la información que los gastos de tarjetas corporativas fueron superiores a los 75 millones de reales? O que líderes religiosos evangélicos acusados de corrupción estuvieron 28 veces en el Palacio del Planalto, sede del gobierno, desde donde despacha Bolsonaro. Por lo tanto, creo que las discusiones sostenidas a lo largo del seminario amplían mis horizontes de investigación y me ofrecen una caja de herramientas conceptuales que puede profundizar para enriquecer mi propuesta de investigación. Especialmente populismo, también los movimientos de los partidos de derechas en Latinoamérica, creyendo que estos discursos son sostenidos por acciones, digamos, poco republicanas. Ese.
Yadir, muchas gracias. Es súper interesante como el resto de trabajos. Sí, acá yo tengo una pregunta a partir de las lecturas y de tu trabajo, del cual en algún momento esperaría leer tu tesis, de acceder al repositorio de... ¿En qué universidad estás haciendo el doctorado, Yadir? Yo estoy intentando el doctorado en periodismo en la UNLP. Yo tengo, sí, yo tengo una maestría acá en Brasil. Estoy intentando ainda ingresar en el doctorado. No, la pregunta era de las lecturas de derecha, acerca de las derechas, ¿no? Y que hemos reiterado que es un campo problemático, con unas dinámicas, digamos, civilinas, estrategias de camuflaje, posicionamientos, digamos, que se intersecan muchas veces con ciertos discursos de los progresismos, de las mismas izquierdas, en fin. Y que hay que, digamos, a partir de, digamos, pautas generales o un guión general de las derechas, no solo a escala regional, sino a escala global, ¿no? Hay que ir mirando las especificidades de los comportamientos y conductas políticas de las derechas en cada país, ¿no? Con relación a lo que ya mencionaba Ramiro, que, bueno, al final ojalá Ramiro se reintegre porque tengo también un par de preguntas que me interesaría muchísimo también leer esa tesis. Digo, ¿cómo en cada país se va estructurando eso que Ramiro llamaba los problemas públicos, ¿no? Es decir, suma es el estudio de la producción del conflicto, ¿no? Y cómo ese conflicto queda una de los productos de ese conflicto, ¿no? Uno de los resultados de esa producción de conflicto en cada país es lo que se denomina la agenda pública, cómo se estructura la agenda pública, digamos, ¿no? Bueno, en fin. Pero en el caso que planteas, yo quería consultarte así nada más, entre otras cosas, una sola cuestión, ¿no? Que es de las lecturas que hemos compartido acá sobre derechas y de lo que hemos hablado sobre derechas, nuevas derechas o derechas radicalizadas, derechas ampliadas. Hemos mencionado en el curso, por ejemplo, ciertos rasgos que se atribuyen, ¿no? Como fascismos o neofascismos, nativismos, en fin. Digo, que en el caso brasilero, específicamente en el gobierno ya de Bolsonaro, ¿qué rasgos particulares o singulares miras tú, ¿no? De esa derecha bolsonarista con relación a la literatura que hemos leído en este curso? ¿Qué elementos agregarías? No sé. Sí, algunos elementos, algunas cuestiones en cuanto yo leía, refletía sobre, pero dos cuestiones me llaman muy atención. La primera es que el movimiento de derecha, de ultraderecha de Jair Bolsonaro, en el periodo electoral de 2018, tenía un argumento de política distributiva de renda, pero una visión ultraliberal de la economía. Entonces, en el discurso, ello hablaba de la necesidad de ampliar la distribución de renta, de aumentar el acceso de las personas a los servicios de salud, de educación, pero al mismo tiempo la agenda económica era voltada para las privatizaciones, para la discusión del emprendedorismo, una reducción
de los derechos trabalhistas. Entonces, se fue un discurso puramente electoral, que incluso cuando llegó la pandemia, ello, el gobierno en general, se negó a implantar políticas de distribución de renda emergenciales. Entonces, yo vislumbré en algunos textos hablando sobre esto de las nuevas derechas con características de preocupaciones con políticas sociales, distribuciones de renda, pero acá en Brasil, especialmente en el discurso bolsonarista, eso se fez apenas como un verniz, apenas como un discurso para angariar votos. Otro aspecto que me llamó muy atención es la movilización popular, las colectividades que apoyan a Bolsonaro. Entonces, cuando li hoy, fui leer Laclau y fiquei pensando sobre cómo la construcción del discurso de Jair Bolsonaro hizo con que muchas personas se identificasen y projetasen en él o tal do significante vacío. Entonces, la derecha, la ultraderecha en Brasil tem sí mucho apoyo de diversos sectores de la sociedad. No sé si fue claro, no sé si conseguí. No. Gracias, David. Perfecto. ¿Quién quiere continuar? Yo. Dale, a ver, Hola. Lucía. Bueno, yo en la primera clase justo tuve problemas de conexión, así que había dejado por escrito. Yo lo que trabajo es la representación de las clases populares en la obra de Fernando Birri y de Bruno Estañaro. De Fernando Birri tomo Tire 10, Los Inundados y Buenos Días Buenos Aires, y de Bruno Estañaro tomo Pisa, Birra y Faso y Ocupas. En realidad el seminario en términos generales me sirve mucho para lo que es el contexto. La obra de Fernando Birri es de finales de la década del 50 y principios y mediados de la década del 60, y un periodo donde estaba proscripto el peronismo, después del bombardeo de Plaza de Mayo. Él lo que hace, por lo menos en Tire 10, como una encuesta social donde habla de las barriadas de Santa Fe, y donde circulan ciertos discursos, y también en Los Inundados, respecto a las condiciones de pobreza de la gente. Él hace, y lo voy relacionando, por ejemplo, en Tire 10 cuando comienza, en ese momento el único medio audiovisual informativo se llamaba Sucesos Argentinos, y se pasaba en la cola de los cines. Y tenía una forma de denunciar como muy triunfalista, y él hace como una parodia de Sucesos Argentinos, haciendo como una enumeración de todas las actividades económicas y lo pujante que estaba Santa Fe, en contraposición de la realidad de los barrios populares, donde los chicos, cuando pasaba el tren que venía de Buenos Aires, salían a pedir que le tiren una moneda. Eso, a la vez, cada familia iba contando qué significaba para esa familia que los chicos vayan al Tire 10 y qué otros aportes económicos hacían y de subsistencia. Y ahí, por ejemplo, aparece también la figura de la gente que iba en el tren comentando, esta gente está así porque quiere,
pobrecitos los chicos que los mandan a trabajar, bueno, como discursos muy presentes. Ahí, bueno, identidad, me parece, Brubaker y Cooper, Laclau, el tema de los discursos, y bueno, también un poco pensar el rol del Estado en ese momento de post-peronismo. Ahí también, en sintonía con la ironía que usa Birri, en Los Inundados, que también ya el nombre es como una identidad propia en sí misma, porque ellos son inundados, porque son de los barrios bajos, los barrios cerca del río, cuando hay crecida de río, se inundan, y en este caso la inundación fue tan fuerte que los recolocaron en el centro de la ciudad. Y ahí en algunos casos empezaron a convivir, digamos, con las clases más pudientes que vivían en el centro de la ciudad y que los veían primero como algo exótico y pobres, pero después cuando esta gente se empieza a apropiar del espacio, ya era algo que les molestaba, ¿no? Y también ahí se empieza a ver un poco el rol del Estado. Por un lado, hay un guiño a la Fundación Eva Perón, como que les va a llevar cosas de caridad, pero que mucha gente como que se llevaba muchas cosas en vez de agarrar una, y después políticos que se acercaban y la gente misma decía, este viene acá por un voto, pero después no va a hacer nada, como este descreimiento también del Estado. Por otro lado, en Buenos Días, Buenos Aires, que es lo último que analizo, que es del 66, es un documental como más cortito, una película más corta, que muestra como el amanecer y cómo se va despertando la ciudad de Buenos Aires, y ahí ya es en torno a una identidad como más legitimada, que es la identidad del trabajador, ¿no? Cómo van abriendo los bares, la gente que se baja del tren, que va al puerto, bueno. Como contrapunto, tomo la obra de Stagnaro. A ver, yo los analizo a los dos porque son bastante disruptivos para la época, digo, en el contexto de la historia de la producción audiovisual. En ese momento, digo, bueno, Birri, Solana, Gleiser, eran los primeros que empezaban a mostrar un poco los conflictos sociales a través de las producciones audiovisuales. Y Stagnaro también fue bastante disruptivo para la época, con Pisa Birri Faso, finales de los 90, y Ocupas, que empieza a mostrar, bueno, con Pisa Birri Faso, también el fin del menemismo y cómo estaba todo roto a partir de las políticas neoliberales. También con otras identidades, que es medio la gente que empieza a apropiar el espacio público como un lugar para vivir, el rol de, no, me acuerdo de una conversación del cordobés que dice, yo soy desocupado, digo, también la identidad del desocupado. Y bueno, y en Ocupas también lo mismo, como estas como emergentes, digamos, de una sociedad que estaba en crisis, de un descreimiento de un Estado que estaba roto, de jóvenes que buscan como eso, se agrupan a partir de lo que después también se llama bueno, en el caso de Rodrigo La Serna, que era como el más de clase media, que era como el nini, que ni estudia ni trabaja, y se junta con diferentes identidades, y ahí también se da en torno a la ocupación, como una batalla de los pobres contra los pobres, ¿no? Cuando empiezan a marcar territorios. Digamos, a mí como... a mí me parece que está muy bueno el tema, y hay una particularidad que vos tomás, que son el lenguaje sobre el cual se proponen esos discursos, digamos, ¿no? Y ahí, bueno, tiene una especificidad puntual, y es donde hay que trabajar también. Yo como, sé, por ejemplo, la otra vez que vi de nuevo Ocupas, que fue a Netflix, lleva un montón de tiempo, no la había visto. Nada, es impresionante, es realmente rupturista, es la escena, digamos, de cuando lo van a violar a él, creo que es como, no sé, Tarantino no existe al lado de esa escena, digamos, ¿no? Por lo menos lo que después fue Tiempos Violentos, con todo eso, Total. es como que es impresionante
Pero bueno, ahí Y- sí, o lo audiovisual tiene un lenguaje particular donde el análisis del discurso por ahí más político que vimos cabe, pero tiene otras. Sí, por eso yo digo que a mí me va a servir mucho todo esto para el contexto. Sí, me parece que, bueno, hay un sujeto popular que tiene que ver mucho con, que está marcado mucho la supervivencia, pero que también muestra la dificultad de nombrar qué es ser sujeto. No hay una sola forma de nombrar sujeto popular, también tiene como mucho que ver con, digo, cómo definimos lo popular y en referencia a qué. También pensaba, bueno, Ahí en Ocupas la figura del negro Pablo es como total. la pesadilla de las clases medias, ¿no? Es civilización y barbarie, ¿no? Es el horror, ¿no? Terminaba asustado si pasaba cerca de los edificios ahí de Dock Sud. Total. Está Bueno, y ahí también, en eso digo de lo que yo digo, como ese título tan común que es la batalla de los pobres contra pobres, pero también hay como una cuestión en las clases populares que se estratifica, digamos, digamos, en contenidos más morales, culturales, morales, más que desde lo económico, ¿no? Pero bueno, también esto de los contenidos culturales y morales se ve mucho en Ocupas por de los diferentes lugares de orígenes donde viene todo ese grupo que se junta, y también en la obra de Birri, con esto de civilización barbarie, también se ve mucho, por lo menos también digo, en Los Inundados y en Tiré Die, como esta mirada del otro, o cuando se empieza a encontrar, por ejemplo, en la ciudad, porque yo trabajo mucho el tema de la ciudad, cazadores urbanos también, digo como dentro de la ciudad, los usos que se le da a la ciudad y el espacio público también es algo que analizo bastante. Y después también desde el rol de la mujer, que bueno, por eso entraría para otros análisis y otras. Pero digo, a mí me sirve mucho pensar en términos de Laclau, en términos de Brubaker y Cooper, digo, Laclau, los discursos, bueno, el texto tuyo también aporta, digamos, también como ciertas políticas, ¿no? Y discursos que circulan respecto al Estado. Seoane también, Cortés, bueno, Moncayo, la nueva gramática del Estado también, me parece un Estado que se reconfigura todo el tiempo a partir de los procesos de crisis. Pero bueno, eso, yo también bastante desvariada en el análisis porque necesito, digo, como que el cruzamiento que yo puedo hacer no es tan específico, pero sí en lo contextual, me parece. Está bien. No, está muy interesante. Me parece que hay elementos que te pueden servir y que pueden. Pero bueno, es un Un tema comentario, específico, si sí. me permites, cortito, a partir de lo que empieza mencionando Lucía, en cuanto al contexto. Sí, sí, gracias Mauricio. Sí, Ocupa, me gustó muchísimo. Es estañado, ¿no? Y bueno, la contextualización, la música que se utiliza ahí, en definitiva. Hay mucha. Sin embargo, una cuestión cortita nada más. A mí me parece que da mucho, empezaste y terminaste con eso, Lucía, que es eso de la reconfiguración del Estado, ¿no es cierto? Que a veces, digamos, lo decimos, es un término que ha estado muy presente en los análisis, especialmente en este corte de la primera oleada neoliberal y el advenimiento del ciclo progresista, ¿no? En general. Pero me parece que eso da muchas pistas de esa reconfiguración del Estado para meterle el diente ya a un aspecto específico que es
el gran tema del neoliberalismo o de las políticas neoliberales, y que, digamos, se las trata predominantemente en las dimensiones de lo material objetivable, ¿no? Concretamente, ¿qué significa el neoliberalismo? Efectos, consecuencias en las dinámicas económicas, en las dinámicas, digamos, de la contractualidad laboral, en la restricción de derechos, a veces en el retroceso, en la anulación de derechos, ¿no? O sea, pero me parece que ahí hay elementos muy ricos, especialmente ya en temas de representación y representaciones de lo popular, porque vamos con las dimensiones de subjetividad, cómo estos autores, ¿no es cierto?, se representan lo popular en estos dramas que presentan acá, ¿no?, en sus producciones audiovisuales. Y digo, ahí está muy presente esa transformación de la subjetividad, ¿no? O esa vuelta de tuerca de la subjetividad, y no necesariamente en términos individuales, ¿no? De una subjetividad social que en el marco del neoliberalismo, digamos, se traduce en un tejido social cada vez más, digamos, más roto, más frágil, ¿no? Una cohesión social muy venida menos, ¿no? Y completamente esas nuevas formas de la figura del sálvese quien pueda, ¿no?, que hace que se vayan configurando identidades de resiliencia, identidades de un poco unámones, ¿no?, transclase social, en fin, ¿no? Sin que, digamos, haya un despojo de la condición de clase social, pero que, digamos, van en esa búsqueda identitaria de, bueno, ¿qué es lo que nos une en este contexto de un hiperindividualismo creciente, ¿no? Es decir, que no es un asunto de una transformación meramente volitiva, o sea, no depende de la voluntad de cada individuo, de cada sujeto, ¿no? Sino que está marcado por, digamos, un cierre de estructuras de oportunidad desde el Estado, en lo laboral, en lo educativo. Esto que representa, me parece que es el protagonista acá de Ocupas, me parece que es de la Serna, él, ¿no? Esto representa un poco ese horizonte entre comillas, de no futuro. Es decir, digamos, estas caracterizaciones de lo nini, ¿no? Ni trabaja ni estudia, ¿no? Digamos, obviamente está muy marcado en términos más histórico-culturales por un espíritu de la época. En términos más sociopolíticos está marcado por la implementación de un conjunto de políticas de corte neoliberal, digamos, ¿no?, en lo político, económico. Y a mí me parece que ese asunto podría en términos de contexto, de alguna forma, mejor precisar ese análisis de estos cambios intersubjetivos, ¿no? Bueno, eso quería decir. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, quedan unos minutitos. Quedan algunos para exponerse. Tenemos una cuestión sintética. Así podemos llegar a todos, o escucharlos. ¿Se escucha ahí, perfecto? O Camilo, no sé. No. Bueno, le cedo el lugar al compañero, después lo digo yo. No sé quién... Como quiera, hago una presentación rápido, porque... Vale. Bueno, mi tema por ahí, parecido a lo de Lucía, va más a lo contextual después de haber visto todo el seminario. Yo lo que estoy abordando son las políticas de movilidad sustentable acá en la ciudad de La Plata, y justo es el recorte de los dos ciclos de Garro, que es del PRO, que viene de Capital, y bueno, empecé a encontrar algunas cosas contextuales que son muy parecidas a lo que pasó en Capital, esto de poner ciclovías, de poner toda una gran parafernalia, y bueno, a partir de ahí, mi objetivo es analizar estas políticas, todo desde la parte comunicacional, y bueno, hacer foco en los ciclistas de la ciudad. Hice encuestas, hice entrevistas, hice observaciones, creé arquetipos de usuario y demás. Ya estoy casi dándole, no un cierre, pero estoy por ahí, y me sirve esto para ver
estas categorías, lo que es el análisis de discurso, construcción de identidades, esto que hablábamos ayer de la derecha como bandera ambientalista, de vamos a poner ciclovías para que la ciudad sea más verde, y lo único que hacen por ahí es hacer construcciones, pero no apoyarlas con una política de fondo que diga, bueno, vamos a enseñarles a los ciclistas, a enseñarles a los automovilistas. La Plata es un gran espacio de tensiones, de quilombo, no sé si hay alguien de acá de La Plata, pero cuando andás al mediodía en bicicleta, en auto, en colectivo, es una violencia terrible. Entonces, bueno, todo esto me sirve porque el gobierno que está acá en La Plata hace ya 8 años es de bandera política del PRO, entonces, bueno, mi idea es ver conceptualmente eso. Bueno, hice algunos recortes de, por ejemplo, esto es en Capital en 2015, que anunciaron este subtren Metrocleta, ciclovías que están medias rotas. Ellos, la política que tienen es construir, 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 pero no terminar de ahondar en una política de fondo. Acá hay estas ciclovías de Capital que son como un Pac-Man. Después, ayer viendo en Twitter, este tweet que decía los porteños son pelotudos, de 2015, viene anunciando un nuevo obelisco de subtes, trenes, estacionamiento, y bueno, ir mostrando cómo es como su caballo de batalla estas construcciones, esta obra pública innovadora que viene como a plantear esta cuestión de verde, sustentabilidad y demás. Así que bueno, a partir de eso es ver también la construcción de identidades a través de posiciones antagónicas, ver las tensiones entre ciclistas, ver cómo se pelean con la gente de autos, de automóviles y demás, y ver cómo la comunicación intermedia o no a partir de lo que son las políticas de el municipio acá de la ciudad. Una cosa así como el macrismo cultural, digamos, ¿no? Sí, claro, algo así. así. Acá hice algunos recortes hace poco estuvo muy en boga un youtuber que se llama Visibandido, que va peleando con automovilistas, es muy bizarro, pero se pelean. Después, ayer en La Plata, no, en Tucumán hubo también una pelea entre un agente de tránsito. Entonces, bueno, es ver más que nada las tensiones del territorio y de las vías de circulación, en este caso, que es la ciudad de La Plata, en estos 8 años, y ver cómo la comunicación media, más o menos por ahí esa es mi temática. Sí, Y bueno, el seminario... Me parece que el tema está muy bueno. Hay algo ahí de que justamente el núcleo del PRO, que se cree el capital, me parece como que irradia a las otras ciudades, entonces La Plata un poco copia esta geografía. Por ejemplo, acá no se pudo hacer por una cuestión de espacio, pero por ejemplo, yo que doy clases en Florencio Varela, sobre la Calchaquí hicieron una Metrobús. Claro, para los micros. Sí. Y confiaron Sí. mucho el lenguaje visual de... Sí, ¿no? Y hay algo interesante y deberías como ajustar bien, a ver qué querés ver, pero hay una serie de inquietudes que me parece que están realmente interesantes, ¿no? Ahí. Así que entonces está muy bueno. Bueno, no sé cómo parar la presentación. Ahí está. ¿No? No. Bueno, gracias, profesor. Bueno, ¿quién más? A ver. Bueno, sigo yo, Mauricio. El tema mío, que como les dije hace pocos días, es el mundo laboral y no laboral de
los trabajadores y las trabajadoras de las empresas recuperadas, vista desde el cine documental. Y voy a trabajar a partir del seminario, con algunos textos tuyos, Mauricio, de René, de Laclau, de Seoane, y uno de Felipe Montesier y Gabriel Bomaro, que pusieron ustedes, los partidos de la derecha en América Latina, tras el giro a la izquierda, apuntes para una agenda de investigación. Pues me pareció interesante porque han padecido los integrantes de las empresas recuperadas este tema del avance de la derecha, ¿no? Los han dejado tan marginados, tan desprovistos de herramientas, ellos que han luchado por una fuente de trabajo digna, que les permitiera seguir manteniendo a sus familias sin tener que mendigar, y de hecho lo han hecho. Bueno, y acá, por ejemplo, cito un pequeño párrafo que dice: en Argentina, la construcción del PRO, su llegada al gobierno nacional, su capacidad para recomponerse de la derrota electoral y para funcionar como principal fuerza de oposición, marcó el final de un ciclo de casi 100 años sin partidos competitivos de derecha y reconfiguró el sistema de partidos en un bipartidismo renovado. Y destaco lo que vos decías ayer, que como yo no estuve ayer en la clase, lo vi por la clase que subiste en YouTube, cuando decís que es paradójico que un partido conservador como el PRO, o un frente como el PRO, se llame Juntos por un Cambio, cuando precisamente los conservadores son anticambio, y ellos se ponen cambio en el nombre como para aparentar lo que no son. Pensaba que incluso el término juntos, ellos que son tan individualistas y liberales, el ponerse como juntos también marca querer aglutinar o convocar por ahí a otras audiencias electorales, ¿no? Como para marcarse que son juntos y que van a proponer un cambio que nunca es cambio. Bueno, algunas categorías que vi son descompromiso social, camaleonización de frentes como de derecha como banderas de cambio cuando son conservadoras, organizaciones sociales, medios de comunicación, políticas públicas, cooperativismo y elecciones 2023. Y un tema muy importante es que estas empresas recuperadas casi no contaron con difusión, con comunicación de sus avances o de sus luchas, salvo medios alternativos, ¿no? Y el cine documental se plegó para difundir lo que ellos hicieron y siguen haciendo. Interesante el tema, porque aparte, bueno, marca una continuidad ahí con, bueno, con la etapa de los 90, ¿no? Que ahí surgen estas empresas y estas luchas. Así que está muy bueno el tema, me parece que es muy lindo tema que tenés ahí como para seguir dándole una vuelta más allá de todo lo que avanzaste, ¿no? Gracias. Bueno, lo voy a incorporar como un capítulo esto, sí. perfecto. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más? ¿Algún voluntaria más? O bueno, si no vamos, René, si te parece, si alguien quiere sumar, si no, yo creo que la dinámica, haríamos un encuentro muy elitista con René, para dictaminar sobre, bueno, los alcances del trabajo. Lo ponemos ahí por escrito y ponemos una fecha, ¿te parece? Ok, sí. Sí, perfecto. Y bueno, los que a partir de ahí, el trabajo, digamos, que sea un poco el avance que estuvieron comentando, y bueno, los que tengan ahí también, los que estén pensando un poco todavía en estos temas, pueden también consultarnos y demás como para avanzar en eso. Bueno, si alguien más quiere comentar algo, alguno de sus temas, hable ahora o calle para siempre, era la frase que se decía. Bueno, si Una no, pregunta, perdón.
Sí, Yo la verdad que no quise exponer porque no tengo como muchas ideas en la cabeza medio sueltas, no termino de entender qué es lo que me puede llegar a servir. Estuve escribiendo cosas en un documento, pero no sé, siento que voy a explicarlo medio enredada oralmente. Si no o sea, importa. Sí, puedo dale. mandarle, Plantea un poco lo que esas ideas, a bueno, ver, en no me general. sienta cómodo, pero lo voy a hacer porque ya está, hablé. Y sí, Em, ya te metiste, igual no hay problema. Sí, ya me metí, sí. No, igual no tengo nada cerrado, van a ver, de hecho, pero bueno, yo el tema es que ya estoy en etapa de escritura de la tesis, intentando cerrar esa escritura, así que, no sé, intenté pensar si me podía llegar a servir para Escritura, algo tesis de qué, de doctorado. de doctorado en ciencias sociales, O sea, acá en la fase de la UNLP. estamos tramo final, bien. Claro. Sí, Sin no es embargo, algunas conveniente cosas, moverse mucho, digamos, ya en esa etapa, sí. ¿cómo? No es Perdón. conveniente moverse demasiado, digamos. No, no, pero qué sé yo, pensaba, bueno, yo laburo con el concepto de narrativas porque la investigación es en relación a los sentidos, cómo configuran los sentidos sobre el trabajo los jóvenes del barrio Nueva York de Berisso. Digamos, el objetivo general de la tesis fue analizar y comprender esos sentidos sobre el trabajo construidos o reconstruidos a partir de leer sus narrativas, y narrativas entendidas como piezas discursivas a través de la cual articulan la subjetividad de las personas, y que asumen múltiples formatos y géneros. Entonces, en tanto que quien las produce, digamos, puede relatar una vivencia a través de ellas, a decir de Martín Barbero, modos de decir que materializan maneras de hacer, digamos. Entonces pensaba que tal vez la noción esta de discurso de Laclau, en el sentido de que digamos, de pensar el discurso desde lo social o más vinculado a la práctica social, saliéndonos de la idea de la palabra escrita solamente, podía llegar no sé, a aportar a la noción de narrativas que yo venía trabajando, y más allá de eso, y si no, algo que me había quedado dando vueltas cuando hablamos de la entrevista de Laclau, que no era el texto que me tocaba leer, pero igualmente, bueno, después lo leí, no pude leer toda la bibliografía todavía, realmente, pero bueno, ese en particular sí, porque me había interesado esto de la dimensión social de las cosas y lo político, digamos, entonces pensaba que tal vez podía hacer como una especie de reconstrucción desde ese lugar de la categoría de trabajo, es decir, cuál sería la dimensión social de la categoría trabajo, entendiendo lo social como lo sedimentado, ¿no? O capaz que estoy confundida. Sí, totalmente. Bueno, Bueno, me parece un lindo ejercicio de reflexión que te puede aportar. No, yo no me animaría a decirte para que lo metas en la tesis, porque por ahí ya vas para adelante. Bueno, o sea, no lo nombré a Laclau en toda la tesis, lo llevo a nombrar ahora y creo que me matan, pero pero bueno, me si algún no jurado sé, te dice, che, pero ¿y la cloro? ¿Qué onda? No, bueno, sí, la cloro claro, no, estuviera ahí, qué sé yo, pero no, no, no. lo dejé por algunos motivos. O sea que no sirve. Por lo menos para saber que lo dejamos de lado. Pero bueno, a los fines de por ahí hacer un ejercicio de reflexiones, me parece que está bueno eso. O pensarlo incluso, digamos, también atendiendo a la etapa que viene de redacción final y defensa de tesis y demás. Bueno, pensar esto, el trabajo es una práctica social significante que va sedimentando, pero que a su vez se reactiva constantemente en distintos contextos y que va significando distintas cosas, ¿no? No es lo mismo, digamos, el viejo mito que trabaja por Esbampa, el trabajador de IPF, y con lo que significa el trabajo en otro contexto, ¿no?
pero me parece que ahí hay una buena entrada como para hacer un pequeño ejercicio de reflexión que te pueda contribuir sin desestructurarte ni correrte en este momento así donde hay que apuntar todos los cañones, ¿no? Entonces, Sí. Bueno, entonces hacemos así, René, ¿te parece? Nos ponemos más o menos de acuerdo con una fecha y alguna característica más o menos general, y después, bueno, lo pasamos por el grupo, por el mail, y cualquier consulta nos van escribiendo. Recuerden esto que yo les decía, y que no nos quede para largo esto de la escuela de verano, sino que vamos a hacer alguna propuesta ahí que sea, digamos, relativamente accesible en términos temporales, ¿no? Para no complicarnos excesivamente. Y bueno, yo por mi parte les quiero agradecer también, por supuesto, un gusto compartir con René. Espero que sea el primero de una larga lista de seminarios y otras actividades. Y después, bueno, agradecer también el compromiso de lectura y bueno, todas estas ganas de venir a discutir en este formato, bueno, que no sé si es tan amigable como el presencial, pero que bueno, que para estas instancias funciona y funciona bien, ¿no? Pero funciona bien en la medida que bueno, que hay un compromiso y unas ganas de venir a discutir y a charlar. Así que les quería comentar y agradecer eso. René, bueno. Bueno, sí, Mauricio, primero quedo atento a lo que me digas en cuanto a plazos, tiempos, un poco para conversar, reunirnos y plantear un trabajo que tenga algunas características que pueda de alguna forma también seguir en esta lógica, en esta dinámica digamos, de retribución académica, intelectual, digamos, con un corte práctico, si es que cabe, para los trabajos finales, ¿no? Es decir, que rinda, digamos, ¿no? Es decir, yo quedo atento más bien a lo que me digas en cuanto a fechas, todo, y podemos conversar ahí algunas características de un trabajo en los términos que planteas, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. Segundo, bueno, agradecer la participación. Yo dije en la primera sesión siempre en los cursos o escuela de verano que he participado, que me han invitado, los aprendizajes son significativos, ¿no? Novedosos, no solo por el hecho de, digamos, mirar especificidades de un país de la región, sino, digamos, ni tanto por la cuestión de clave comparada, ¿no? Miradas comparativas que pueden hacerse sobre los procesos sociopolíticos, sino sobre todo porque hay mi hipótesis es que hay una cultura política mucho más sedimentada en Argentina que en otros países de la región. Y hay mucho que ver en eso. No solo, pero me parece que ya desde el 44 se impone una cuestión diferencial en términos de cultura política en la Argentina con respecto a otros países y específicamente digamos, a la construcción populista, ¿no? En la región. Entonces me parece que esto de alguna forma en los cursos en los que he participado en varias universidades latinoamericanas, siempre me sienta muy estimulado por el debate y por digamos, la voluntad de participación que se hace, ¿no? Desde luego se aprende mucho y es gratificante, ¿no? Digamos, en nuestro trabajo de docencia eso es como lo más gratificante, ¿no? Que haya flujo de ideas, posiciones, consultas, preguntas, aprendizajes. Y bueno, y un último punto, por eso mismo agradecerles a ustedes la posibilidad de poder ser parte de esta escuela y finalmente agradecerle a Mauricio la confianza. También espero que sea el inicio de múltiples colaboraciones a futuro en el campo de la docencia,
Ojalá haya posibilidad de compartir alguna experiencia investigativa, escritural, ¿no? Que sería poco siempre lo que estamos tratando de promover en nuestros ámbitos de acción. Eso nada más, agradecer también por su intermedio a la Escuela de Verano y a la Universidad de La Plata, ¿no? Por ofrecerme este nuevo espacio, esta nueva oportunidad de participar. Lo virtual, digamos, también me encanta, pero les confieso que me quedé, como decimos acá, encantado con los churros de hechos, porque, digamos, siempre ir a La Plata y, digamos, poder pasearse por las librerías de La Plata o de Buenos Aires es una cosa que no tiene precio en la región. Entonces, bueno, eso nada más, digamos, como una cuestión que no se cumplió, pero por lo demás el curso ha rebasado también mis expectativas, ¿no? Muchas gracias entonces en esa medida. Bueno, bueno, no sé si alguien quiere comentar algo más. La verdad, bueno, un gusto, René, muy lindas las palabras. Y bueno, gracias ahí, Yadir. Bueno, después hubo esta clase y nos mantenemos en contacto junto con René a través del grupo de WhatsApp y ahí pasamos la consigna o más o menos la consigna para que puedan acreditar el seminario. Así que bueno, un abrazo grande y bueno, en un rato les subo la clase. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta Nos luego. vemos. Abrazo. Hasta luego. Ok.